Software de un computador. La lección que voy a presentar a continuación cae dentro del tema de introducción y conceptos básicos en el apartado de algunos conceptos del software. Concretamente, en esta lección definiremos los conceptos de programas e instrucciones, lenguajes de programación, sistemas operativos y componentes del software de un computador. Una instrucción es sencillamente un conjunto de símbolos que representa una orden de operación o tratamiento para la computadora. Las operaciones suelen realizarse con datos. En esta definición quiero recalcar que la instrucción no es sencillamente una línea, un texto donde se da la instrucción, sino que puede darse de otra forma. Por eso indicamos conjuntos de símbolos, símbolos en general, porque hay distintas formas de dar esas instrucciones. Pueden ser iconos, etc. Un programa es un conjunto ordenado de instrucciones que se dan a la computadora indicándole las operaciones o tareas que se desea realice. Las instrucciones se forman con elementos o símbolos tomados de un determinado repertorio y se construyen siguiendo unas reglas precisas. Todo lo relativo a los símbolos y reglas para construir o redactar con ellos un programa se denomina lenguaje de programación. En general, un lenguaje de programación puede tener 4 tipos de instrucciones. Unas instrucciones son de transferencia de datos, que permiten transferir datos de una unidad a otra, por ejemplo, una operación de entrada, una operación para llevar un dato de la memoria a la unidad aritmética lógica, y una operación de salida también es una instrucción de transferencia. Luego hay instrucciones de tratamiento, que son las instrucciones aritméticas y lógicas, instrucciones de bifurcación y saltos. Esas instrucciones son muy importantes. Consisten en lo siguiente: cuando yo tengo un programa, las instrucciones se van ejecutando secuencialmente, una detrás de otra. Primero se ejecuta una instrucción, a continuación la siguiente que está en la memoria, a continuación la siguiente, etc. Y estas instrucciones de bifurcación y saltos lo que permiten es alterar ese orden secuencial de ejecución. Concretamente, se está ejecutando, por ejemplo, la instrucción que está en la posición 17, a continuación en la posición 18, y en la posición 19 puede haber una instrucción que nos indique saltar a la posición 124. Entonces, en ese momento, al ejecutarse esa instrucción, no se ejecuta la que viene a continuación, sino la que está en la posición 124. Los saltos y llamadas a subrutinas son más interesantes aún, ya que nos permiten hacer pequeños programas, pequeños subprogramas con conjuntos de instrucciones que se van a utilizar frecuentemente dentro de un programa. Por ejemplo, yo puedo tener un programa que tenga que calcular los intereses o un porcentaje de una determinada cantidad. Entonces yo puedo hacer un pequeño programita que me calcule ese porcentaje, y siempre que yo desee hacer esa operación, pues sencillamente llamo a esa subrutina o procedimiento, también se les denomina procedimiento, y una vez que se ejecuta ese procedimiento, se retorna al programa que lo ha llamado. Otras instrucciones también se pueden considerar, suelen ser muy pocas, por ejemplo, detener funcionamiento del computador a la espera de una acción de operador, etc. Fundamentalmente, tenemos las 3 primeras: transferencia de datos, llevar información de un sitio a otro; tratamiento, realizar operaciones con ellas; y instrucciones de bifurcación y saltos que nos permiten alterar el orden de ejecución de las instrucciones. El único lenguaje que entienden los circuitos del computador son unas instrucciones que se denominan instrucciones máquina. Hay un lenguaje o código máquina que depende del tipo de procesador. Cada modelo de procesador tiene su propio lenguaje o código máquina. El código máquina es muy sencillo y siempre tiene un apartado, como pueden ver en este ejemplo. Aquí tienen un ejemplo de instrucción máquina. Como ven, es todo a base de ceros y unos, y hay un apartado o campo que se denomina código de operación. El código de operación especifica de forma unívoca la instrucción de que se trata de ejecutar. Por ejemplo, si es una instrucción de suma, pues la instrucción de suma tiene su propio código. Y luego tienen otros campos que se llaman campos de dirección, que indican dónde se encuentran los datos con los que hay que operar, e incluso
Ocasionalmente en la propia instrucción puede venir un dato, un valor de un dato concreto. Entonces, resumiendo, las instrucciones máquinas son muy elementales, se componen solo de ceros y unos y tienen de forma codificada la operación que hay que realizar y luego otra información adicional para poder realizar satisfactoriamente dicha operación. El lenguaje máquina, que acabo de describir brevemente, tiene serios inconvenientes. Primero, como he dicho anteriormente, depende del modelo del procesador. Luego, el repertorio de instrucciones es muy reducido, conteniendo solo operaciones muy elementales. Es muy laborioso programar con él por tener que utilizar solo números. Y para evitar estos problemas, desde principios de la década de 1950, pues se han ideado lo que se llaman lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes de alto nivel no dependen de la computadora y se han ideado para facilitar la tarea de la programación. Son lenguajes que se han proyectado teniendo en cuenta el ámbito de aplicaciones de los usuarios. Habiendo lenguajes, por ejemplo el Fortran, que fue el primer lenguaje que se ideó, que está pensado para cálculo científico y técnico. Luego el COBOL está ideado para aplicaciones de gestión administrativa, contabilidad, etc. Luego hay otros más que veremos en una lección posterior, como Pascal, Logo, C, Ada, etc. Hay un montón de lenguajes de programación. Cada uno de ellos se adecua muy bien a un ámbito más o menos amplio de aplicaciones. Como he comentado anteriormente, el computador únicamente puede ejecutar programas en lenguaje máquina. Entonces yo no puedo ejecutar directamente un programa que esté escrito en un lenguaje de alto nivel. Para solventar este problema hay programas que se denominan traductores. Los programas traductores, o en general procesadores de lenguajes, lo que hacen es traducir automáticamente programas escritos en lenguaje de alto nivel y los pasan a programas en lenguaje máquina. Si yo tengo mi programa que está aquí representado en amarillo, lo ejecuto con el programa traductor y obtengo como resultado el mismo programa en lenguaje máquina. Puede ser lenguaje máquina o incluso otro lenguaje, ¿no? Si es un procesador en general de lenguajes, pues puede ser que el programa que se genera, que se denomina programa objeto, esté en un lenguaje distinto del lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, por ejemplo. Aquí insisto que el programa del usuario se utilizan como datos del programa traductor. Una vez que he traducido mi programa a lenguaje máquina, entonces ya lo puedo ejecutar, porque ya está en código máquina, con los datos propios del programa. Entonces lo ejecuto y tengo los resultados del programa del usuario. Es decir, que previamente en los lenguajes de alto nivel, en general, cuando el lenguaje no es un lenguaje máquina, tengo que traducirlo previamente a ejecutarlo. Pasemos ahora a ver de qué elementos se compone el software de un computador. Bueno, un computador u ordenador, como dije en una lección previa, se puede considerar bajo dos puntos de vista. Primero, el hardware, que eran todas las unidades físicas que contiene, y por otra parte, el software o conjunto de programas. Entonces, estos conjuntos de programas se puede clasificar o agrupar en tres categorías. Uno es el software de control, otros son las utilidades y otros son aplicaciones. Voy a pasar a continuación a describir brevemente en qué consisten estos grupos. El software de control contiene módulos que controlan, monitorizan el funcionamiento de los programas que se ejecutan y administran los recursos hardware, facilitando el uso del computador de la forma más eficientemente posible. O sea, son programas de servicio general para el uso del computador. Y dentro de este apartado se incluye el sistema operativo, que es el programa más importante del software de control, luego el intérprete de órdenes. El sistema operativo se utiliza mediante unas órdenes. Los anglosajones llaman commands. Hay un procesador de lenguajes, un traductor, que interpreta y traduce las órdenes que le damos al sistema operativo. Y luego dentro del software de control se incluyen también programas de diagnóstico y mantenimiento. Hay programas que frecuentemente, muchas veces sin que se dé cuenta el usuario, se ejecutan para comprobar el funcionamiento correcto del computador. Esos son programas de diagnóstico. Luego también, si yo quiero instalar un nuevo programa en mi ordenador, pues hay un programa de mantenimiento, de instalación y desinstalación que puede considerarse un programa de mantenimiento.
Entonces esto es software de control, que controla, como he dicho anteriormente, el funcionamiento del computador. El sistema operativo tiene tres objetivos. Primero, controlar el funcionamiento del computador. En segundo lugar, facilitar el uso, hacer que el usuario lo utilice cómodamente. Y por último, que se utilice eficientemente. Al final de este curso hay un tema dedicado a sistemas operativos y veremos todas esas cosas con gran detenimiento. El sistema operativo es un programa de control, ya que contabiliza el tiempo de utilización por los usuarios de los recursos hardware. Piensen en un servidor que está atendiendo en red a muchos usuarios, pues contabiliza el tiempo de utilización de los recursos, controla el acceso de los usuarios por medio de palabras clave, etcétera, y se encarga de gestionar y asignar a los usuarios los recursos hardware. Piensen, por ejemplo, que tenemos una impresora compartida por un departamento o una empresa en red. En la misma impresora, distintos usuarios pueden mandar listados a imprimir. Entonces el sistema operativo se encarga de que no se superpongan la información de distintos usuarios y salgan de forma ordenada los impresos que se han enviado a dicho dispositivo. Luego el otro apartado, aparte del software de control que vimos, el otro gran apartado era utilidades generales. Son programas genéricos de servicio que son como una ampliación del sistema operativo. Por ejemplo, un programa para compresión de datos. Como veremos, son programas que reducen, recodifican la información de un fichero y hacen que este fichero ocupe un tamaño menor. Programas para hacer copias de seguridad, compactación de discos, recuperación de archivos, antivirus. Todos estos son programas genéricos de servicio que son como una ampliación del sistema operativo. Luego también se incluyen herramientas generales para construir aplicaciones. Por ejemplo, los traductores. Bueno, hay dos tipos de traductores, lo veremos más adelante. Unos se llaman compiladores y otros intérpretes. Pues compiladores, intérpretes, cargadores que sirven para almacenar en memoria, pasar información de disco a la memoria principal, editores de textos, etc. Todos estos son utilidades generales. Yo cuando compro un ordenador no lo compro por utilizar estas utilidades o por el software de control, sino por las aplicaciones, que son las que vamos a ver a continuación. Las utilidades son como herramientas genéricas que sirven para ayudar a el funcionamiento correcto del ordenador y para facilitar el uso, ¿no? Como he dicho anteriormente. Ejemplo de utilidades, pues en Windows 7, si yo me voy al botón de inicio y a estas pestañas, todos los programas, accesorios y herramientas del sistema, pues vemos una serie de utilidades que hay, información del sistema, etcétera, ¿no? Liberador de espacio en disco, mapas de caracteres, etcétera. Estos son utilidades. El software de aplicaciones, que es el tercer gran grupo del software de un computador, incluye los programas relacionados con aplicaciones específicas, tanto los adquiridos como los realizados por los propios usuarios. Realmente cuando uno compra un computador es precisamente para utilizar estos programas. Estos son los programas que ejecuta el usuario y que son realmente útiles. Pues tenemos procesadores de textos, programas matemáticos y estadísticos, programas de presentación, programas para gestión de comunicaciones, gestión de archivos, el navegador de web, programa de gestión de correo electrónico, aplicaciones, videojuegos, etcétera, cualquier programa de usuario. Todo esto es lo que se llama software de aplicaciones. En resumen, en esta lección hemos analizado lo que es el software de un computador. Primero hemos visto lo que son programas e instrucciones. En segundo lugar, hemos visto que el computador únicamente entiende del lenguaje máquina, pero hay lenguajes de alto nivel para facilitar el uso de los mismos. Luego hay traductores de lenguajes que nos permiten pasar los programas escritos en lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. Luego hemos visto lo que es el sistema operativo y cómo hemos clasificado los programas de un computador. En la siguiente lección, la última de este primer tema, veremos herramientas informáticas de aplicación de ingeniería. Y con esto concluyo esta lección.